Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches. ¿Cómo van? Me alegra mucho estar aquí. Eh, Hoy vamos a iniciar una nueva sesión de este maratón que estamos haciendo de lives desde Mutatus. Eh, Recuerden que vamos a estar en este proceso desde empezamos la semana pasada y vamos a estar hasta el 24 de marzo. Vamos a estar dándoles mucho contenido de valor, muchos tips, muchos consejos que parten sobre todo de la experiencia que llevamos desde Mutatus y con el trabajo que hemos realizado con el equipo relacionado con todo lo que es formulación, estructuración de proyectos, presentación a convocatorias y gerencia, ¿sí? El tema que vamos a trabajar hoy está muy enfocado hacia la presentación como tal de la documentación hacia el ente financiador. El tema se llama ¿cuál es la documentación que a mí me solicitan para presentarme a una convocatoria? Por favor recuerden que lo hemos estado diciendo todas las noches. Si tienen alguna persona, algún compañero, algún familiar, algún amigo, algún conocido que ustedes sepan que están en este proceso y que le puede servir esta información que estamos compartiendo con ustedes, no duden en decirles que se conecten o en compartirles los envíos. Los estamos en todo caso guardando y los estamos compartiendo en nuestras redes en Instagram, ¿sí? Entonces, por favor, compártanlo. Veo que ya se está conectando gente. Cuéntenme de dónde me acompañan hoy. Hola, hola, Manalar, que ha estado súper bien y súper conectada con nosotros. Muchas gracias. Veo también a AM Serna, DMC, Almacenes El Batán, también lo hemos visto varias veces esta semana. Gabo también ya lo he visto esta semana. Cuéntenme de dónde se conectan. Quiero saber desde qué lugares del mundo nos acompañan hoy, de Colombia o si están fuera del país. Eh, Como les había comentado en estos días, se ha estado conectando gente de todo el país, personas de todos lados de Colombia y nos han estado acompañando también a nivel internacional, nos han estado acompañando desde Estados Unidos y desde Argentina. Entonces muy chévere, muy contentos. Mientras yo voy fijando el tema del día, porfa, escríbanme de dónde nos conectamos, ¿sí? Ya voy a terminar. Convocatorias. Listo. Ya vamos a ponerlo acá. Vamos a fijar el comentario. Listo, listo. Veo Cartago, Bogotá, Manizales. Buenas noches. Qué bueno. Bueno, veo a Wendy por acá también conectada. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias a todos los que han estado tan juiciosos y tan chévere que han estado pues siguiendo esta maratón de lives. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, inquietudes, me las van haciendo en el transcurso de esta charla pues, que vamos a tener. Intentaré empezar a responder en el momento, ¿sí? Por acá Almacenes El Batán nos dice que preparados para el tema de hoy, qué bueno. Como les decía, dudas, preguntas, inquietudes, no duden en hacérmelas, que voy a intentar responder absolutamente todo para que quedemos pues como muy claros. Recuerden, avisos importantes: el 24 de marzo finalizamos esta maratón con una gran clase en vivo y que es gratuita.
por favor, inscríbanse, va a ser digamos que un espacio muy interesante, 2 horas, les vamos a explicar sobre los 4 pasos que necesitan para poder aprender a aplicar a convocatorias y tener unas probabilidades mucho más altas de ganar. Va a estar muy basada esa clase en nuestra experiencia y en casos prácticos, entonces va a ser muy chévere. Y recuerden, la segunda aviso importante es que no lo vamos a realizar por Instagram, lo vamos a realizar por un canal privado, entonces regístresen. A partir de mañana ya vamos a estar compartiendo el link. También a las personas que se registren les vamos a estar, digamos, como haciendo un recorderis para que no se vayan a perder este espacio que va a estar bien chévere, bien interesante. ¿Listo? Veo que se sigue conectando gente. Hola, ¿cómo están? Estoy saludando. Muy chévere, muy chévere, muy chévere, muy chévere. Veo personas nuevas hoy, entonces me alegra mucho. Sin nada más, arranquemos con el tema del día, ¿sí? Muy interesante. Si está un poquito pesado, me cuentan o me dicen, ven, vamos un poco más lento, o si tienen dudas, preguntas o inquietudes, ya saben, ¿sí? No va a ser largo, pero es un tema que muchas veces como que nos parece un poco aburrido, y es como esa cantidad de documentación o de papeles que yo tengo que preparar, ¿sí? Para poder presentarme a la convocatoria y pues realizar ese proceso bien, ¿sí? Como hemos estado contando durante esta semana, el presentarse a una convocatoria, digamos que requiere un esfuerzo significativo, y si tú fallas en algo pequeño, digamos una firma o me faltó no sé, foliar una hoja, por esos detalles tan pequeños te van a descalificar. Entonces es muy importante siempre ser muy juiciosos, verificar absolutamente todo, para que no se pierda ese esfuerzo y obviamente para continuar pasando por las diferentes fases de evaluación, ¿sí? Listo. Entonces, me saludan desde Bradenton. Hola, qué bueno, Estados Unidos. ¿Cómo están? Estamos listos, me dicen. Entonces, listo, arranquemos. Voy a compartirles también una presentación como lo hemos venido haciendo toda esta semana y ya nos volvemos a ver. ¿Listo? Entonces, 1. Tipo de convocatorias. La documentación la vamos a revisar por los tipos de convocatorias que tenemos. Nosotros hemos estado hablando, hay unas convocatorias nacionales y hay unas convocatorias internacionales o de cooperación internacional, ¿sí? Para las convocatorias nacionales, a mí generalmente me piden la documentación completa, ¿sí? Para las convocatorias internacionales, a mí generalmente me van solicitando la información, pero por fases. Si pasas la fase 1, o sea, presenta información para la fase 1, si la pasas te solicito otra información para la fase 2, y si pasas esa fase 2 te solicito otra información, otros requerimientos para la fase 3, ¿sí? Es importante aclarar que estos son los temas que les estamos dando, no es una regla que aplique para todas las convocatorias, sino que es como la mayor probabilidad, o son como el estándar general. Todas las convocatorias son diferentes y cada una tiene unos requisitos, digamos que particulares, ¿sí? Nosotros acá estamos dando como ese brochazo general e intentando abarcar lo más posible, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con la documentación que me solicitan a mí para la convocatoria nacional, ¿sí? En la convocatoria nacional, ¿qué me solicitan? ¿Sí? Y bueno, convocatoria nacional tipo Impulsa, tipo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tipo Ministerio TIC, tipo Ministerio de Cultura. A eso nos referimos con convocatorias nacionales, ¿cierto? Entonces, ¿qué me solicitan? Generalmente, 1, un documento base. 2, unos documentos administrativos. Luego, unos documentos jurídicos, unos documentos financieros, unos documentos técnicos, ¿cierto? Entonces,
Arranquemos. El documento base, ¿sí? ¿Qué es ese documento base? Ahí es muy importante, es supremamente importante poder aclarar, porque digamos que las personas que están iniciando en este proceso de formulación o que quieren, digamos que inician este proceso, generalmente confunden la formulación o la estructuración de proyectos solo con estructurar el documento base, y eso no es. Si hablan de que yo formulo un proyecto, es porque estructuró el documento base. La estructuración como tal completa del proyecto abarca esos documentos que les nombré anteriormente, el documento base más los documentos administrativos, los financieros, los jurídicos y los técnicos, ¿sí? Para ese documento base, ¿qué tengo que hacer o qué me solicitan? Generalmente, y también ahí es importante, las personas que ya están iniciando o que tienen algún tipo de conocimiento han escuchado la metodología de marco lógico. Es que me pusieron a formular el marco lógico, tengo que hacer el documento y hacer la matriz de marco lógico, ¿sí? Esta metodología de marco lógico se utiliza específicamente para organizar y hacer esos documentos bases de proyectos. No es la única metodología en el mundo, pero sí es la más utilizada. Es la metodología que desde hace muchos años se ha venido utilizando y que funciona, ¿sí? Es una metodología que funciona porque, digamos que intenta o su objetivo principal es lograr una coherencia entre todos los puntos de ese documento base e intenta coger toda, digamos, como de una manera muy global todo lo que implica el proyecto como tal, ¿cierto? Entonces, documentos bases generales para diferentes convocatorias. Como les decía, todos son diferentes, pero a mí en ese documento base, ¿qué me solicitan generalmente? ¿Cierto? 1, título del proyecto. 2, me piden un resumen. Generalmente me dicen, mire, un resumen que no supere más de media página, máximo una página de todo el proyecto, que en esas líneas, en esos párrafos, yo pueda entender rápidamente de qué se trata el proyecto. Tenemos también unos objetivos, el general y unos objetivos específicos. Entra todo lo que es el planteamiento del problema, y ese planteamiento del problema me lo solicitan de una forma escrita, o sea, en párrafo, y también me solicitan hacer un árbol de problemas, ¿sí? Que inclusive es posible que lo hayan escuchado en diferentes conferencias o si han revisado algo de metodología para estructuración de proyectos, muy seguramente han escuchado el tema de, tengo que hacer un árbol de problemas para la identificación y como tal, para ese punto. A veces, en vez de hacer el árbol de problemas, me hablan de la espina de pescado. Viene siendo algo muy similar. ¿Para qué son esas metodologías? Para yo poder hacer esa identificación del problema, ¿sí? Pero entonces, importante eso, tengo que tener un documento o un párrafo redactado y hacer y aplicar la metodología o el árbol de problemas o la espina de pescado. También me solicitan dentro de ese documento base hacer el estado del arte, ¿sí? Algunos lo llaman estado del arte, otros lo llaman, hágame los antecedentes y la justificación de su iniciativa, de su proyecto. Muy importante también, digamos que en esos 3 puntos, en la problemática, en los antecedentes y la justificación, es el punto, es en el momento en el que mi evaluador entiende mi proyecto, se contextualiza y de cierta forma yo lo enamoro o lo desenamoro, ¿sí? Entonces es bien importante hacerlo bien. Muchas veces confundimos antecedentes con justificación y la justificación con los antecedentes y volvemos eso como una mezcla explosiva que no da coherencia. Es supremamente importante tener claro cómo se estructuran unos buenos antecedentes y cómo se estructura una buena justificación, ¿sí?
¿Qué me piden adicional en ese documento base? Por ejemplo, ya me empiezan a medir unos indicadores de resultado y unos indicadores de impacto. Hay otros documentos donde también me piden, por ejemplo, palabras clave, ¿sí? También algunas veces en los documentos me solicitan la metodología. Esa metodología no es muy utilizada en todas las convocatorias, pero sí, por ejemplo, la mayoría de convocatorias que están relacionadas con temas de desarrollo tecnológico te van a pedir esa metodología, tanto para gerenciar tu proyecto, para ejecutarlo, como para desarrollar como tal el producto o el servicio, ¿sí? Entonces, importante. ¿Qué es otra cosa muy importante y muy común dentro de este documento base? La estructuración del presupuesto, la estructuración del cronograma. Y el presupuesto y el cronograma van muy de la mano, ¿cierto? Generalmente, digamos que basados en nuestra experiencia, nosotros armamos primero presupuesto y con ese presupuesto es que en tiempos digamos que redactando y haciendo ese presupuesto, eso me genera a mí los tiempos para yo ejecutar mi proyecto. Muy importante también tenerlo claro, ¿sí? Otro punto muy importante, el tema de como tal, cuál es el alcance o cuáles son los resultados de mi proyecto, ¿sí? En ese ítem o en ese apartado de ese documento, lo que me están solicitando, me están diciendo es, dígame o déjeme muy claro, ¿sí? ¿Qué son los productos o cuáles son los componentes que usted va a ejecutar en el proyecto y qué me va a dar como entregables? ¿Sí? Tenerlos muy claros y listados. Entonces, como les explicaba yo en esta semana, tengo el componente 1, componente y componente 3. Voy a hacer una formación, luego voy a hacer un evento y voy a hacer una salida de campo. ¿Qué entregables y qué actividades vas a hacer en la formación? ¿Qué entregables y qué actividades vas a tener en el evento de cierre o el evento inicial? ¿Y qué entregables y qué actividades vas a tener en la actividad práctica? ¿Sí? Eso también te lo van a solicitar en ese documento base del proyecto, ¿sí? ¿Qué se me queda por acá? Que de pronto, déjenme revisar. Bueno, acá estoy revisando. 3 puntos también supremamente claros en la mayoría de documentos base. 1, identificación de los beneficiarios. Muy importante. Como ya lo habíamos discutido esta semana, quiénes son, cuál es su rango de edad, su sexo, el entorno social en el que se desenvuelve, cuántos son. Supremamente importante esa identificación de ese beneficiario de mi proyecto. Eso digamos que es uno de los criterios de evaluación que tiene más peso, más puntuación en el momento de evaluar mi proyecto. Otro punto es la sostenibilidad, ¿sí? ¿A qué se refieren ahí? ¿Cómo o de qué manera el proyecto va a ser sostenible en el tiempo después de que se acabe mi financiación o mi cofinanciación? ¿Sí? Bien importante ese punto, ¿sí? Y lo último es el tema de la propiedad intelectual. Nada más lo estábamos hablando ayer o antier. Estábamos hablando de hay que definir cómo funciona la propiedad intelectual, tanto para las personas que son colaboradoras dentro de mi equipo de trabajo, como la propiedad intelectual, cómo se define con ese financiador, ¿sí? Dudas, preguntas, inquietudes. Ese es un resumen general de lo que tendría un documento base. Obviamente hay unos documentos que tienen más información, hay otros que tienen menos, ¿sí? Pero este es un estándar general. Yo armo ese documento base y también muchas veces me solicitan armar la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico está muy enfocada en tener identificados y claros cuáles son el objetivo general, los objetivos específicos. Tener muy identificadas las actividades que yo tengo que realizar para cumplir esos objetivos específicos
y que esos objetivos específicos me ayuden a cumplir ese objetivo general, ¿sí? Luego me dicen, ¿usted cómo va a medir, ¿sí? ¿Con qué indicadores va a medir esas actividades, ¿sí? Entonces, por eso es que yo empiezo a hablar de que necesito identificar unos indicadores tanto de resultado como impacto. Por cada una de las actividades que me ayudan a cumplir a mí los objetivos específicos y cumplir ese objetivo general, que es el top o el propósito de mi iniciativa, a mí me van a solicitar unas metas, ¿sí? Por actividades. Entonces, si yo tengo, como les decía, componente 1, hacer formación, componente 2, hacer un evento, componente 3, hacer una actividad práctica en campo. Esos componentes se me van a volver, ¿sí? Mis objetivos específicos. Para yo hacer esa formación, yo tengo que hacer unas actividades. No, es que voy a hacer el alistamiento del material, voy a hacer la planeación de mis clases y voy a, no sé, ya voy a dar clase, ¿cierto? Entonces, por cada una de esas 3 actividades tengo que poner una meta. ¿Cuántas clases vas a dar? ¿Qué vas a comprar? ¿Sí? ¿Cuánto te vas a demorar en la planeación? Ponerle meta, número, cuánto vas a hacer por cada una de esas actividades, ¿sí? Y lo último es cuál va a ser ese medio de verificación, ¿sí? Entonces, si el interventor quiere verificar que realmente tú vas a hacer esas actividades que estás proponiendo para cumplir esos objetivos y poder desarrollar todo tu proyecto, ¿él cómo lo podría verificar? Entonces generalmente uno dice, no, mire, pues como yo estoy dando formación, mi fuente de verificación va a ser las listas de asistencia, o yo voy a hacer un registro fotográfico, o yo voy a generar un informe de resultados, o yo voy a generar un informe de avance, ¿sí? Esos son las fuentes de verificación por cada una de esas actividades. Si tú, por ejemplo, ya empiezas, digamos que a armar esa matriz, vas a ver que tiene una coherencia, por eso es que esa metodología es tan utilizada, es la más utilizada en el mundo para este tema de la formulación de proyectos, ¿sí? Entonces, tiene esa coherencia y lo que hace es que te obliga a pensar en la labor más operativa y arrancas desde la labor más operativa hasta llegar al objetivo máximo, que es el objetivo general de tu proyecto. ¿Listo? Entonces, esa es la información general o más básica o más común que hay para estructurar el documento base. Es el primer documento que me solicitan, ¿sí? En la convocatoria. Muchas veces las personas creen que solo me van a solicitar esa información y no, es el primero de 5, ¿listo? Bien importante. Entonces, volvamos. Ya evacuamos documento base. Ya luego viene los documentos administrativos. ¿Qué son esos documentos administrativos? Básicamente son cartas que me piden para yo presentarme a la convocatoria. Entonces a mí me solicitan: haga una carta o un certificado de aporte de contrapartida, firmado por el representante legal. Presente una carta de intención y de compromiso con el ejecutor o de alianza no con el ejecutor, sino con el financiador, firmado por el representante legal. Genere un certificado donde coloque quién va a ser su equipo de trabajo si se llega a ganar el proyecto, ¿sí? Entonces, en términos generales, son esas cartas que a mí me solicitan, ¿sí? En el marco de la presentación de la convocatoria. La mayoría de esas cartas, ¿sí? La mayoría de esas cartas me las solicitan con firma original del representante legal y muchas veces también del contador. Importantísimo, a veces decimos, no, la firma, voy a poner una firma digital. En los términos de referencia te aclaran si tiene que ser firma original o si te vale la firma digital, ¿sí?
Como les digo, generalmente le solicitan a uno la firma original, pero hay convocatorias que ya están diciendo, no, con la firma digital lo aceptamos, ¿sí? Documentos administrativos generalmente son cartas, ¿listo? Carticas. Documentos jurídicos. ¿Cuáles son esos documentos jurídicos que a mí me piden? ¿Sí? Les voy a dar la lista de los que son los generales. La más importante y la más común, Cámara de Comercio para el caso de las empresas o acta de constitución en el caso de las ONGs, ¿sí? Con menos de 30 días de expedición. Es una regla general, ¿listo? Importante. Pero también me empiezan a solicitar otros documentos, como por ejemplo, certificados, ¿sí? De antecedentes disciplinarios, judiciales, ¿sí? Y fiscales, tanto del representante legal como de la empresa o de la organización sin ánimo de lucro. Me lo solicitan de los dos, ¿listo? Entonces es importante también tenerlo muy claro y tener esos documentos muy en orden para yo poder, por ejemplo, sacar el certificado de antecedentes de la empresa. Primero la tengo que inscribir en esas plataformas, ¿sí? Entonces es un proceso que se demora más o menos pues no se demora tanto tampoco, se demora más o menos un día, pero sí es importante tener claridad para empezar a hacer esa inscripción de la empresa o de la ONG y poderle sacar esos certificados, más los certificados del representante legal, que son los que comúnmente le solicitan a uno, ¿cierto? Está certificado para fiscales, importante también, lo solicitan. En el caso de las empresas, el RUT actualizado, firmado, lo solicitan. Autorización, esta es muy importante, aplica en varias convocatorias a nivel nacional, si no creo que es en todas, en muchas, y es la autorización de la Junta para poder contratar con el Estado. Aplica en el caso en el que son socios, ¿sí? Y hay un representante legal principal, un representante legal suplente, o aplica en el caso donde hay una junta, ¿sí? Donde son varios, ¿sí? Y el representante legal tiene cierto tope de autoridad para contratar. Entonces hay que verificar, ¿sí? Si el representante legal tiene completa autoridad y puede contratar por cualquier tipo de monto, o sea, podría contratar por 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos, o si tiene un límite. Y para presentarse a la convocatoria, para jalonar esos recursos, el contrato sería superior a ese límite. Si es superior a ese límite, necesita ese certificado de autorización de la Junta, ¿sí? Muy importante, he visto muchos proyectos que se han caído por ese documento, porque no lo tienen claro y no verifican dónde van a encontrar esa información y dónde se van a dar cuenta si el representante legal tiene o no esas facultades en la Cámara de Comercio. ¿Listo? Importante también revisarlo. Fotocopia de la cédula del representante legal, del contador y del revisor fiscal, si aplica. Eso lo habíamos visto también esta semana. Importante poderlo adjuntar. ¿Listo? De acá de esa lista, estos son obligados prácticamente, o sea, y son los mínimos. Les pueden solicitar más, pero entonces ténganlo muy en cuenta. ¿Listo? Vienen los documentos financieros. Básicamente son uno o dos documentos. ¿Qué sucede? Son el balance, el estado de resultados. A veces algunas convocatorias me solicitan de los 2 últimos años inmediatamente anteriores con corte a 31 de diciembre, o a veces solo me piden el último año inmediatamente anterior, ¿sí? Solo el último año. Depende del tipo de convocatoria, pero entonces es recomendable que tengamos muy organizado y firmados y con el corte correspondiente de los 2 años inmediatamente anteriores. ¿Listo? Ahí, como les comentábamos esta semana, piden los estados financieros y el balance para poder revisar los indicadores y verificar que tú puedes cumplir financieramente con lo que estás diciendo que vas a aportar en el proyecto. Para eso
es básicamente esa solicitud de documentos financieros. ¿Listo? Y vienen los documentos técnicos. Entonces, ¿a qué se refieren con documentos técnicos? Aparte de ese documento base, ¿sí? A mí me empiezan a solicitar, por ejemplo, me dicen fácilmente, adjúnteme un estudio de mercado donde me soporte el presupuesto, ¿sí? Entonces usted me está colocando un valor de unos honorarios. ¿Por qué me está colocando ese valor de honorarios? Entonces usted lo que tiene que hacer es empezar a buscar y comparar con otras entidades que contratan esos mismos perfiles y poder demostrar que los honorarios que está poniendo están acordes al mercado. En el caso de la compra de una maquinaria, entonces lo que usted empieza a hacer es generar o hacer unas cotizaciones, ¿sí? Y decir, mire, es que el valor que yo tengo en mi presupuesto está acorde al mercado. Y así por cada uno de los rubros o de los ítems que tú tengas en tu presupuesto. Para eso generalmente te solicitan el estudio de mercado. Muchas veces también no te pueden decir hágame un estudio de mercado, sino que simplemente páseme las cotizaciones, cotíceme, o sea, pero páseme el respaldo y móntemelo como un anexo, ¿sí? Un anexo técnico, las cotizaciones de lo que usted está solicitando también algunas veces lo solicitan. Cuando las convocatorias tienen puntos adicionales, entonces, digamos, el año pasado nosotros trabajamos con una convocatoria y tenía un punto adicional si las empresas exportaban. ¿Y cuál era, digamos, como el documento soporte de esa exportación? Pues uno, verificar que realmente tuvieran ventas, pero dos, también uno podía montar o adjuntar el plan de internacionalización, ¿sí? Entonces era otro documento anexo, el plan de internacionalización. Y hay una serie de inscripciones a diferentes plataformas que son del ente cofinanciador que últimamente está muy de moda. Entonces nos inscribimos a una convocatoria que esté, digamos, ejecutada o esté en este momento en operación por parte de Colombia Productiva. Y ellos lo que van a hacer es que te van a decir, por favor, inscríbete a mi plataforma de Colombia Compra, ¿sí? Entonces, ese es un requisito y te dicen, adjúnteme el soporte de su inscripción a la plataforma, ¿sí? Entonces, también muy importante ese tema. Para las convocatorias que están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro como ONGs, fundaciones o cooperativas o entidades religiosas, ¿sí? Y que pueden, digamos, realizar construcciones, ¿sí? Porque ahí lo permite, digamos, tienen una línea para construcciones y pueden desarrollar el proyecto por ahí. Generalmente les solicitan estudios y diseños, ¿sí? Planos, generalmente lo hacen y generalmente lo hacen es para instituciones sin ánimo de lucro. Para empresas son muy pocas las convocatorias que te permiten a ti financiar infraestructura. Eso es más común para las entidades sin fines de lucro. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Acabamos ya de, digamos, de hacer un barrido por esos documentos que te solicitan a ti en las convocatorias nacionales. No sé, voy a revisar si tengo preguntas por acá. A ver, preguntas. Veo una que me dice los anexos sí son muy importantes para ganar la convocatoria. Sí. Si, por ejemplo, tú simplemente presentas el documento base, pues no, ya. Es que con solo, digamos que obviar un documento, con solo obviar la fotocopia del representante legal, ya estás fuera en la primera fase de evaluación, que son los requisitos de forma o los requisitos mínimos. Entonces sí, hay que ser muy rigurosos y hay que, mejor dicho, con lupa revisar cada uno de los documentos que te solicitan y cumplirlo tal cual te lo solicitan en los términos de referencia, ¿sí? Veo otra que dice, ellos notifican la razón por la cual un proyecto no pasa.
El ente cofinanciador lo que hace, ¿sí?, es que evalúa tu proyecto por fases, ¿sí? Y en la fase 1, digamos que son requisitos mínimos, te da unos días, uno máximo dos, generalmente es uno, donde te dice, mira, usted puede, digamos, hay unos documentos que son subsanables, le da la oportunidad de subsanarlo, ¿sí? Si usted no lo subsana, quedó fuera, ¿listo? Salió inmediatamente. Y cuando ya terminan ese proceso de evaluación, ellos sacan unos informes, ¿sí? Y te dicen por qué, de manera general, no personalizado, sino que simplemente en sus plataformas o en su portal web, sacan el informe del estado de quiénes fueron ganadores y quiénes no, y generalmente hacen una matriz de evaluación y dicen, mire, la empresa tal se quedó porque no subsanó un documento en la fase 1, ¿sí? Lo dicen, pero es una lista común para todos. No es que te vayan a llamar y te vayan a decir, mira, tu proyecto no pasó por esto, oye, no. Simplemente sacan un informe donde están todas las empresas que se presentaron por cada uno de los filtros. ¿Listo? Veo acá que se está conectando más personas, preguntas, por acá no veo más preguntas, acá veo unas que están internas. Voy a empezar a responder. ¿Cómo debería? Bueno, acá hay una del documento, es del documento base. ¿Cómo debería redactarse un objetivo? La metodología que nosotros recomendamos es la metodología SMART, ¿sí? Los objetivos deben ser medibles, verificables en el tiempo, alcanzables, ¿sí? Entonces esa metodología te va guiando a ti y me parece que es un muy buen ejercicio, porque muchas veces no somos tan completos y tan específicos con los objetivos, entonces esta metodología te puede ayudar mucho. ¿Listo? Listo, volvamos acá. Entonces, voy a continuar porque me estoy como extendiendo mucho. Listo. Vamos a arrancar con los documentos que me van a solicitar a mí si es, digamos, una convocatoria internacional. Esta funciona de una manera diferente. Funciona básicamente por fases. Me dicen, como les contaba inicial, me solicitan una información en la fase 1, si paso esa fase 1 me solicitan otra información y si paso esa filtro 2 me solicitan otra información. La diferencia, por ejemplo, con las nacionales es que la nacional me solicita la información de una toda completa y me va haciendo la evaluación por filtros, pero ya yo entregué todo. En las nacionales me van dando como un poquito más de oportunidades, de pronto son un poco más prácticos, ¿sí? Entonces, ¿qué me solicitan a mí o qué generalmente sucede en la fase 1 cuando yo me quiero presentar una convocatoria internacional? Generalmente lo que me solicitan es un formulario muy corto, es un formulario donde inclusive me limitan el número de caracteres, ¿sí? Me limitan el número de hojas, ¿sí? Y generalmente, digamos que lo que me piden a mí como proponente es, uno, hábleme de información básica, ubicación, en qué país está, el representante legal, ¿cierto? Lo segundo que me empiezan como a solicitar es, bueno, cuénteme sobre su iniciativa, ¿sí? Y lo hacen a través de preguntas, no es pues como ármeme los antecedentes, sino cuéntame cuántos años lleva tu iniciativa, cuál ha sido el impacto. A través de diferentes preguntas lo que me dicen es cuénteme su historia, ¿sí? Cuénteme la iniciativa, cómo funciona, qué ha hecho, entonces cuál es el objetivo, cómo comenzó. Ahí de cierta forma le dicen, bueno, cuál fue la problemática o la oportunidad que usted pudo identificar. Como les digo, esto es muy corto, son enfáticos en que te limitan el número de caracteres y te limitan el número de párrafos, ¿sí? El número de hojas. Entonces uno ahí... El trabajo con esos formularios es empezar a reducir, porque digamos que nosotros como latinos escribimos y hablamos mucho, entonces tiene que ser muy concisa la respuesta y, o sea, concisa, precisa,
O sea, muy, 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 muy enfático. Es muy importante. Si me paso de caracteres, me descalifican. Así de simple, ¿sí? Otro punto importante dentro de ese formulario corto es adjúnteme fotos. Fotos de la iniciativa que usted está proponiendo. Ahí es muy recomendable que sean fotos que evidencien el trabajo, más allá de la foto dramática, digamos, el que está enfocado en reducir la pobreza no es pues como la foto triste o duras, no, es más como esa foto de qué estoy haciendo para reducir la pobreza, ¿sí? Importante, las fotos deben ser de buena calidad y demostrar eso, o sea, qué hace la iniciativa como tal. Otro punto importantísimo, vital, muy vital, generalmente me van a pedir un video de menos de 2 minutos, donde yo lo que hago es contar mi iniciativa, qué estoy haciendo, cómo es. Entonces esa elaboración de ese video debe ser de buena calidad. Obviamente a mí me exigen unos parámetros, como les comentaba ahorita, como el general es que no supere los 2 minutos, debe estar subido en YouTube, debe tener ciertos formatos, ¿sí? Ese video en los formularios generalmente dicen, ay, es opcional. Mi recomendación, hágalo. Muchas veces las personas dicen, no, pues es opcional, entonces no lo hagamos, eso no lo van a tener en cuenta. Lo tienen muy en cuenta, es muy importante el tema de las fotos y el video en las convocatorias internacionales y en esa fase 1, ¿sí? Luego me empiezan a hablar sobre unos criterios de revisión. Ahí es donde me preguntan cómo va a ser la sostenibilidad, cuál ha sido el impacto, dónde está la innovación de mi idea, ¿sí? Es importante también, conciso, pero lo preguntan, te dan un párrafo, pero tiene que quedar muy claro ahí en ese apartado de ese formulario cortico, ¿listo? Ya luego viene información de contacto, entonces con quién se pueden contactar si tú pasaste la fase 1, si a ese ente financiador internacional le interesó tu iniciativa y está diciendo, bueno, yo quiero conocer un poco más de esta empresa o de esta iniciativa, entonces con quién me puedo contactar, nombre, teléfono, tal. Importante que también se me había olvidado, para este tipo de documentos y para las convocatorias internacionales, las redes sociales son muy, muy, muy importantes. Por ahí es por donde te van a verificar. Entonces, si tú quieres empezar a postularte a convocatorias internacionales, empieza a manejar muy juicioso tus redes sociales, cómo vendes, qué redes tienes, porque por ahí es por donde te van a monitorear y en este tipo de formularios te las van a solicitar, ¿sí? Si tienes Instagram, si tienes Facebook, si tienes LinkedIn, la red social que manejes o si manejas todas, si tienes YouTube, si tienes TikTok, todo lo que tengas en redes sociales es vital, ¿sí? Y lo utilizan mucho como medio de verificación y evaluación de lo que tú estás haciendo, ¿listo? Y por último, a mí me dan en esta fase 1 y para este tema internacional me dejan adjuntar ciertos documentos. Entonces me dicen, bueno, si de pronto usted ha hecho artículos o si necesita y quiere poner más fotos o si quiere mostrarme que apareció en un periódico y tiene el link de la red social donde está publicado. Importante, ¿sí? También ahí como los adjuntos nos dicen, no, pues si quiere es opcional, pero generalmente es bueno adjuntar documentos que soporten esa información. Este es un formulario corto, ya verán, pero el trabajo es poder cumplir con ese número de caracteres y con ese número de hojas o con ese número de párrafos que me están solicitando porque realmente son muy concisos. ¿Listo? Si yo paso esa fase 1 y el financiador está contento conmigo, ¿sí? Y dice, quiero conocer más, ya paso a la fase 2. En la fase 2, ahí sí me solicitan toda la información, todo, y es muy similar a lo que vimos de las convocatorias nacionales. Ahí sí te dicen, estructúreme muy bien el proyecto, presénteme muy bien el presupuesto, muéstreme estos documentos anexos, necesito
cartas, firmas, documentos jurídicos, soportes técnicos, ¿sí? Ahí sí, en la fase 2. ¿Listo? Ahí sí ya el ente financiador agarra y me dice, le doy un mes para que me estructure y me envíe toda esta serie de información. ¿Sí? Si paso esa fase 2 y ya el ente financiador me dice, me encantó tu proyecto, vamos por la evaluación final. ¿Qué me pueden solicitar? Hay dos cosas. Una, que me hacen una visita de campo. Hay algunas instituciones internacionales que lo que me dicen es, listo, usted ya pasó, pero entonces lo voy a ir a visitar, voy a ir a conocer su iniciativa, quiero conocer sus instalaciones, quiero verificar de cierta forma que lo que usted me dijo en el proyecto pues es verdad. Entonces aliste la visita que va a tener conmigo y usted se tiene que empezar a poner juicioso, organizar documentación porque van a ir, van a conocer su iniciativa, van a ir a que usted les muestre el documento soporte, lo van a visitar y usted tiene que prepararse para esa visita. La opción 2 es que ya le digan, bueno, pasó filtro 1, ya tengo los documentos, ahora quiero escuchar su pitch, ¿sí? Entonces, ¿qué es un pitch? Para las personas que no conocen el término, ¿sí? El pitch es una presentación muy corta que yo tengo que hacer de mi idea o de mi proyecto en menos de 5 minutos y debo intentar decir todo lo que escribí, todo lo que tengo en ese documento extenso, todo lo que he hablado, presupuesto, indicadores, todo lo tengo que resumir y poderlo decir delante de las personas o de un comité evaluador, decirlo en menos de 5 minutos, ¿sí? Generalmente, ¿qué tiene ese pitch? La idea, ¿sí? ¿Cuál es el producto o el servicio, ¿sí? que estoy manejando? ¿Cuál es el mercado que tiene? ¿Cuál es el modelo de negocio que voy a utilizar? ¿Sí? ¿Cuál es, digamos, como esa atracción o ya esa inversión o ese retorno de inversión que vamos a tener? ¿Sí? Ya vienen ahí con los indicadores financieros fuertes y cómo es ese plan de sostenibilidad. Yo tengo que decir esas cosas en 5 minutos y dejarlas muy claras, ¿sí? Entonces viene siendo como la evaluación un poquito más fuerte y como lo pueden ver, va aumentando el nivel de rigurosidad en la evaluación para este tema de las convocatorias internacionales. Entonces, arranco con un formulario corto, ahí el trabajo más importante es poder ser corto pero muy conciso y poder llamar la atención de ese formulario importantísimo y vital, tema de fotos y video. O sea, son casi más del 60%, del 70% de esta fase, aunque te dicen que es opcional. Así te digan que es opcional, hay que hacerlo. Ya luego la fase 2, donde tú ya montas todo lo que te explicaba para las convocatorias nacionales, también aplica para las internacionales, pero en la fase 2. Entonces, el documento base de proyecto, los administrativos, los jurídicos, los técnicos, todo organizadito. Y si logras pasar ese filtro, entonces ya o te alistas para que te visiten en campo o te alistas para que te digan, vamos a hacer un pitch. Entonces necesito que usted en 5 minutos me hable y me dé de una manera muy clara su iniciativa, ¿sí? Y esto es delante de un panel de expertos. Tú tienes 5 minutos para dar tu iniciativa y hay 15 minutos de preguntas. Entonces tienes que responder las preguntas. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya con esto finalizo el tema de hoy. ¿Listo? Entonces no sé si hay dudas, preguntas, inquietudes. No sé si les pareció un poquito denso el tema, pero es bien chévere. A mí que me encanta esto. Entonces, veo que por aquí hay otras preguntas. Voy a revisar, voy a ver. Entonces, Muta Emprendedor me pregunta, ¿los anexos son importantes para ganarme la convocatoria o solo el documento donde escribo el proyecto? Como les decía anteriormente, los dos, ¿sí? Todo lo que les soliciten es supremamente importante, así sea una carta,
o así te digan, mire, la carta tiene que estar foliada en la parte superior izquierda, tiene que ir foliada en la parte superior izquierda con firma original. Si va con una firma escaneada y sin folio, chao, perdió, salió de la convocatoria. Listo, es supremamente importante. Veo acá otra pregunta de Vanalar. No me salió la pregunta, vamos a ver. Dice, ¿recomiendas primero hacer el documento base y luego los anexos? Es un trabajo que se puede ir haciendo en paralelo, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas cartas que yo puedo ir elaborando, hay unos certificados, unos documentos jurídicos que yo puedo ir sacando, Cámara de Comercio, RUT. Entonces hay cierta documentación que yo puedo ir trabajando en paralelo y en la medida en que voy construyendo el documento base. No necesito terminar uno para iniciar el otro. Sin embargo, hay otros que sí son prerequisitos. Por ejemplo, las cartas, la de certificado de contrapartida y de aceptación, donde te están diciendo el valor total del proyecto, pues yo necesito primero tener estructurado el presupuesto, tener claro cuánto va a ser mi contrapartida, cuánto va a ser el valor total del proyecto para poder diligenciar la carta, ¿sí? Pero en documentos como por ejemplo, organizar el RUT, los estados y balances financieros, la Cámara de Comercio o el acta de constitución, esas son documentos que yo puedo ir recolectando y gestionando en paralelo, ¿listo? Veo por acá otra pregunta. Vamos a ver, me pregunta AM Serna. ¿Cuál es la diferencia entre la documentación jurídica y la administrativa? Como les comentaba, la administrativa está muy enfocada hacia organizar como esas cartas que me solicitan a mí, dando como fe o esos certificados, esas autorizaciones que debo tener por parte del representante legal. Generalmente el que firma esas cartas es el representante legal, ¿sí? Los jurídicos, los documentos jurídicos pues están más enfocados a esos certificados de antecedentes disciplinarios, judiciales, el RUT, Cámara de Comercio. Entonces esa es básicamente la diferencia. Uno son esas cartas que me solicitan elaborar o muchas veces me dan los formatos para que yo simplemente diligencie con mi información y gestione la firma del representante legal. Los jurídicos son pues ya más documentación relacionada con la empresa, con la organización sin ánimo de lucro, y sí siempre me solicitan certificados de antecedentes de las dos, tanto del representante legal como de mi entidad jurídica, ¿sí? Cualquiera de las dos. Y veo por acá la última pregunta. Me dicen, ¿siempre se hacen visitas de campo para darme los recursos? No necesariamente, ¿sí? Esas visitas de campo, por ejemplo, para las internacionales puede ser o me hacen visita de campo o me hacen el pitch. Lo que pasa es que si aplica es dependiendo la naturaleza jurídica. Si yo soy una empresa, es mucho más probable que me pidan hacer el pitch, ¿sí? Porque pues digamos que yo soy una entidad con fin de lucro, entonces en el pitch yo necesito dejar muy claro, por ejemplo, esos indicadores financieros, decirle a ese cofinanciador es que yo puedo tener un retorno de una inversión de tanto, es que yo puedo tener unas ventas de tanto, ¿sí? Para las entidades sin fines de lucro, lo más probable es que me digan, le hago la visita, ¿sí? Porque entonces ahí lo que van a querer ver los cofinanciadores es, bueno, si realmente la iniciativa existe, cómo funciona, dónde están ubicados, que van a querer conocer los beneficiarios o quién ha estado o la comunidad a la cual permea la iniciativa, ¿sí? Esa es la diferencia. Y no siempre me van a pedir alguna de las dos, pues obligatoria, no. ¿Listo? Listo. Veo que no hay más preguntas, pero ha estado muy chévere porque han estado preguntando. Muy contenta, me dicen por acá que listo, que bien.
varias personas se han estado conectando últimamente, entonces pues qué bueno, muy contenta. Si no hay, bueno, ellos notifican, eso ya la respondí. Yo creo que vamos dando cierre por ahora. Eh, Muy chévere el espacio, nos vemos mañana, el tema de mañana va a estar buenísimo, no se lo vayan a perder, vamos a contarles sobre qué es innovación y qué es un componente innovador y cómo mi proyecto puede ser innovador. Es algo bien interesante y bien chévere porque las personas muchas veces cuando escuchan no, la palabra innovación como que no, yo no hago eso, yo no desarrollo ese tipo de iniciativas, entonces por favor conéctense con nosotros mañana. Por último, recuerden, por favor recuerden, tenemos clase gratuita, evento en vivo el 24 de marzo, acompáñenos por favor, va a estar muy chévere, vamos a darles un contenido de valor bien especial, les vamos a contar sobre 4 pasos que utilizamos en Mutatus para poder ayudar y hacer como esa gestión de recursos y aumentar esas probabilidades de ganar convocatorias y financiar esas iniciativas. Entonces los esperamos. Recuerden también, no va a ser por Instagram, se tienen que registrar, cuando se registren les vamos a enviar la información, a partir de mañana va a estar funcionando ya toda la página para el registro, entonces los esperamos por allá, muy chévere. Muchas gracias por el ratico de hoy, espero que nos veamos esta semana mucho más, chao, que les vaya muy bien.